Gloria a Dios, Dios les bendiga. Dios nos ha dado un precioso tema, principalmente para los nuevos, para los que están viniendo hoy por primera vez, porque de aquí se van a dar cuenta que qué tan necesario es tener conocimiento de Dios, qué tan necesario debemos llevar una vida de acuerdo a como Dios también la llevó en la tierra. No nada más venimos a vivir la vida light, no nada más vivimos a vivir nuestra vida y se acabó. No, hermanos, venimos a hacer lo que Dios nos manda, que son sus 10 mandamientos, y cumplirlos aquí en la tierra, hermanos. Amén. Amén. No es que nomás así vivamos la vida loca, sino tenemos que hacer el propósito de Dios en nuestras vidas y a los demás. ¿Ok? Gloria a Dios. Y el tema, hermanos, se llama esfuérzate por conocer al Señor. Gloria a Dios. Amén. Si comprenden esta palabra, esfuérzate por conocer al Señor. Amén. Es un esfuerzo extra, es dar el extra, no nada más de oído, lo he oído, o como lo conoce el mundo, o como lo conoce el diablo, que saben de Jesús, creen en Él, pero no practican las cosas de Jesús, no practican la vida que llevó Jesús. Y Dios lo que quiere, hermanos, es que practiquemos lo que Dios nos mostró y nos enseñó cuando Él estuvo en la tierra y que quedó impreso a través de la palabra. Dios quiere que practiquemos su palabra. Dios quiere que practiquemos sus mandamientos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esfuérzate por conocer al Señor. Dile al que tienes a un lado, esfuérzate por conocer al Señor. Amén. Esfuérzate por Y si no conocer te al oyó, Señor. dale un pellizco para que te escuche y te ponga atención. Pero bien, hermanos, la introducción dice de esta manera. Y esto significa, hermanos, confiar en Dios como fuente de fortaleza. Implica, hermanos, actuar con fe, a pesar de nosotros no tener todas las respuestas. Porque a veces pensamos y a veces decimos, pero ¿por qué esto no lo entiendo, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? A veces pasan cosas raras en nuestra vida y decimos, ¿por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué a mí? Pero muchas veces no estamos obedeciendo a Dios. Muchas veces estamos viviendo a nuestra manera. Muchas veces estamos viviendo a como nos gusta vivir y nos vamos chuecos y no nos vamos derecho. Por eso a veces nos pasan consecuencias. A veces nos pasan tribulaciones por nuestras iniquidades. Entonces tenemos que aprender a dejar esas iniquidades, ese pecado, ¿verdad? Para que podamos decir, Dios mío, ahora sí estoy caminando en tu verdad. Y esto no quiere, yo te engañaría si te dijera que aún siendo bien justos, no te va a llegar una tribulación, no te va a llegar una prueba. Acuérdense que Pablo por ahí dice que estemos preparados para el día de la prueba. Amén. Amén. Tenemos que saber que también Job era un personaje justo, que oraba, que hacía sacrificios al Dios vivo por el pecado de sus hijos, y aún así le vino una gran tribulación. Amén. Amén. Entonces, nosotros, ¿quién somos para que no nos vengan a veces tribulaciones? Pero tenemos que ser valientes y tener la confianza en Dios, tener la mira en Dios para saber que pronto va a pasar eso. Y si tú te aferras a Cristo y te agarras de su mano, pronto va a pasar la tribulación. Tenemos que saber eso, tenemos que entender y ser valientes. No, pues ya me vino la prueba y mejor abandono a Dios. Eso sería de cobardes. Eso no es de verdaderos guerreros ni valientes. Amén. Amén. Entonces sigamos leyendo nuestra introducción. También implica, hermanos, actuar con fe, a pesar de no tener todas las respuestas. Y en la vida, hermanos, también nos esforzamos por tener una vida cómoda. ¿Quién no lucha por vivir bien, verdad? Por eso también algunos hermanos están aquí por luchar, porque quieren algo mejor para su familia, ¿sí o no? Sí, amén. Amén. Entonces, eso buscamos, que vivamos mejor, que tengamos
la mejor pareja, que tengamos los mejores hijos, que los hijos estén en obediencia y no en rebeldía. Todo es que nos esforzamos por vivir mejor. También nos esforzamos por llevar un buen noviazgo, una buena amistad, por tener un buen trabajo, por tener un buen negocio, por tener un buen auto, hermanos, y por conocer muchas cosas. Pero también tenemos que esforzarnos por conocer al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Amén. Tenemos que esforzarnos para conocer al Señor y saber cómo realmente es Dios. ¿Alguien sabe cómo es Dios más o menos? No en esencia, no en apariencia. ¿Cómo piensa Dios, vamos a decir? ¿Alguien sabe? A veces no sabemos. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia, porque somos, vamos a decir, negligentes. Nos falta leer más la palabra de Dios para conocer a Dios, para saber de Dios y caminar como Dios caminó y como Dios quiere. Entonces, necesitamos saber cómo es Dios, necesitamos saber quién es Dios, necesitamos qué Dios quiere de nosotros, qué habla Dios, qué promesas nos hace Dios, dónde está Dios, qué le agrada a Dios, qué le molesta a Dios, a qué vino Dios a la tierra a través de Jesucristo y cómo podemos conocer a Dios si no leemos la Biblia. Si la Biblia solamente la tenemos como un objeto en la casa, como un adorno. Ahí está la Biblia polveándose. Ya hasta telarañas tienen a veces en muchos lugares, pero nunca usan la Biblia. La Biblia, hermanos, no es un objeto. La Biblia no es un talismán. La Biblia tampoco es un amuleto, ni tampoco es, vamos a decir, una vajilla. La Biblia es la viva voz de Dios. Amén. Amén. Dios a través de la Biblia nos deja su palabra, nos deja su mensaje y nos deja cómo actuar a través de sus mandamientos. Pero si no leemos la Biblia, ¿qué somos? Nada. Ignorantes de la palabra. No conocemos su palabra. Entonces tenemos que ir aprendiendo. Pero ¿qué hacemos? ¿O qué hace la humanidad? Preferimos, cuando vemos un video de Cristo, cuando vemos un mensaje de Dios, ¿qué hacemos? Le deslizamos al teléfono, ¿verdad? Hasta que no te encuentras un chiste, hasta que no te encuentras un chiste de Pepito, o hasta que encuentras algo que es mundano, que no te edifica, ahí sí te detienes. Pero ves algo de Dios y le deslizas. Y eso no debe de ser, hermanos. Tenemos que empezar a cambiar. Amén. Amén. Así es que hay que aprender. ¿Y cómo vamos a aprender? Leyendo la Biblia. Pero no la podemos tener solo como adorno. Sí, Ya amén. la tengo, hijo, gracias. Así es que antes de conocer a Dios, o antes más bien dicho, de conocer el mundo, antes de conocer a la novia, antes de conocer todo, primero aprende a conocer de Dios. Y te irá bien en la vida, porque no vas a errar, no vas a fallar tanto. ¿Y por qué fallamos tanto en el mundo? Porque no conocemos. Por eso dice la palabra de Dios: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por eso muchos se van a ir al infierno, porque no tienen conocimiento. Bueno, pues soy inocente porque yo no supe. Mentira del diablo. Tú tienes que tener conocimiento de Dios, porque de lo contrario vas a caer a ese barranco, vas a ir al infierno. ¿Por qué? Por causa de no tener conocimiento de Dios. Amén. Amén. Para eso son estas reuniones, para eso es esta prédica, para aprender de Dios. Y vamos a ir, hermanos, más profundo. Vamos a Oseas, capítulo 6, versículo 3. Oseas, por ahí si le puedes ayudar o le ayudan, si ya saben abrirla y manejarla. La palabra, hermana. ¿Sí? Gloria a Dios. Por ahí busquen Oseas, capítulo 6. Está entre Génesis y Apocalipsis. Qué tramposo, ¿va? No, por ahí tienen que buscarla. Atrás de Daniel. Atrás de Daniel y antes de Amós. Adelante de Daniel y atrás de Amós. No, bueno. Gloria a Dios. Bueno, ¿ya la tienen, hermanos? Ayúdale ahí a tu amiguita Esmeralda. Sí.
Dios les bendiga, bienvenidos todos los nuevos y las nuevas que nos acompañan esta mañana. Amén. Gloria a Dios y que sigan viniendo. Sí, amén. Quieren llegar lejos, quieren triunfar, quieren ser bendecidos, quieren tener la vida eterna, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre hacer. Ahora voy, mañana no, pasado sí, hoy no, ¿verdad? Tenemos que aprender a tener como hábito en nuestra vida congregarnos para alabar a Dios. O sea que 6:3, capítulo 6, versículo 3. Amén. Y yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de esta manera la palabra de Dios. Oh, si conociéramos al Señor, es una como interrogativa, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá. Tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de primavera, de la primavera. Amén. Amén. Vamos a explicar si conociéramos al Señor. O sea, qué dicha es conocer al Señor. Es como cuando dices, ay, mira cómo anda gozando allá ese millonario. Si yo pudiera estar allá. Así más o menos tú dices, si yo pudiese conocer al Señor, qué hermoso sería, ¿no? Pero Sí, Dios te impulsa más y te dice, esforcémonos. ¿Cómo es eso cuando tú te esfuerzas? Cuando tú das el extra, cuando tú ya estás cansado, pero dices, voy a dar el extra. Así quiere Dios que conozcamos de Dios. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios si preferimos la tele? Si preferimos consumir chatarra, las novelas, las series que para nada te sirven, que para nada te edifican, a veces hasta son malignas, las caricaturas malas, ¿para qué? Más si ves pornografía o ves esas cosas que no te edifican, que al contrario te lastiman, al contrario te van a inundar de cosa negativa. Tenemos que, hermanos, aprender y esforzarnos por conocer a Dios. Y dice que Él nos responderá. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú le pidas algo, que cuando tú le clames a Él y tienes una necesidad, ya sea un hijo enfermo, ya sea tu pareja enferma, o ya sea un amigo, y tú le clamas a Dios, Él te va a contestar. Y seguro, Amén. seguro. ¿Por qué? Porque dice aquí, Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer. ¿Acaso no vemos la noche, hermanos, y mañana qué viene? El amanecer. El amanecer. Día tras día nos llega el amanecer. Amén. Amén. Así mismo, día tras día, pedimento tras pedimento que tú le pidas a tu Salvador, y si tú estás obedeciendo a Dios, estás caminando en fe, así de esa manera Él te va a dar lo que tú le pidas, hermano. Amén. Y si a veces no te lo da y no entiendes por qué, es porque Dios sabe lo que hace, porque a lo mejor no te puede dar eso, porque tú a través de lo que le estás pidiendo te puedes morir, te puedes matar, te puedes ir al mundo y dejar a Dios. Por eso a veces no nos da todo lo que le pedimos, hermanos. Sí, amén. Pero si es para tu bien, Dios te lo va a dar. Pero hay que caminar en fe, hay que decidirnos a ir por la línea firme, por la puerta angosta, hermanos. Amén. Sí, amén. Y también dice, tan cierto como viene el amanecer, o tan cierto como llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Esto quiere decir que así mismo es tan cierto que lo que tú le pidas, Dios te lo va a conceder. Amén. Que tú quieres ir a un país, que tú quieres ir a Estados Unidos, lo digo por mis hermanos, y quieren y ponen en las manos de Dios ese proyecto, se les va a conceder. Así es. Porque Dios les va a ayudar, hermanos. Amén. ¿Alguien lo duda? No, amén. No, Dios es fiel. Entonces, todo lo que le pidas a Dios, hasta por un novio, a los hombrecitos por una buena mujer, un buen hombre, a las mujeres, lo que quieras, tú se lo pides a Dios. Pero ¿cómo se lo pides? Ay, Dios no me da, pero ni siquiera le pides. Póstrate de rodillas en tu casa, póstrate de rodillas en tu cama, póstrate abajo de la cama
bueno, a un lado, ¿verdad? Porque ahora ya no vas a caber, pero sí a un lado, hermanos, y en ese momento, hermano, Dios va a oír tu oración. Amén. Pero si nomás le pedimos así, como que no. Yo a veces soy negligente porque a veces Dios me levanta a las 2 de la mañana, a veces me levanta a las 3 de la mañana, a veces a la 1, a veces a las 4 y a veces me da flojera y oro, pero acostadito en mi cama. Sí, amén. Pero yo le digo, Dios mío, perdóname, pero hace mucho frío. Entonces, no importa cómo ores, hermano. Tú puedes ir en el metro y puedes ir orando. Sí, amén. Tú puedes ir en el camión, en el transporte. Dios mío, cuídame porque hay muchos malhechores. Cuídame, protege mis bienes, protege mi celular, protege mi Biblia, protege mi lunch. Lo que tú lleves, encomiéndaselo a Dios. Sí, amén. Señor, cuida y bendice mi salida, cuida y bendice mi entrada, Señor, para que yo vaya confiado en ti. Y yo siempre he dicho, yo me quedo confiado porque mis hijas se van a trabajar y hay muchos peligros, pero si tú vives bajo el abrigo del Altísimo, Él te cuida como la Amén, gallina cuida amén. sus polluelos. Amén. Él te protege y entonces eso me da confianza, que mis hijas no van por sí solas, mis hijas van cobijadas bajo la cobertura del Dios Amén. Altísimo. Amén. Y así tenemos que hacerlo, hermanos, y saber que Dios sí te va a dar lo que le concedes. ¿Habrá algo imposible para Dios acaso? No. ¿Habrá algo, varón, para Dios que sea imposible? ¿Verdad que no? Tal vez no conoces demasiado al Señor, hermano, pero no hay nada imposible para Dios, como tú mismo lo dices. No hay nada imposible para Dios. Él Amén. todo lo puede. Él puede cambiar al más vil pecador. Él puede, y todos llegamos sucios, todos venimos sucios a la iglesia, pero a poco el Señor nos va lavando, el Señor nos va cambiando. Ya no podemos comportarnos ni tener actitudes. Esto es lo que ya estamos más madurotes, los que ya estamos más llenos de la palabra de Dios. Amén. Ya no podemos caer en las cosas que hace el mundo, en las cosas que hacen los gentiles. Ya no podemos ahondanar cualquier detallito, sentiditos que somos o sentiditas. Tenemos que aprender a cambiar. Mi papá me regañó, mi mamá me regañó, luego el sentimiento, luego la jeta. No, hermanos, tenemos que aprender a ser maduros como hijos de Dios. Aguantar, que es mi padre y me tiene que regañar. O es mi patrón y me tiene que llamar la atención. Amén. Amén. Diga, no me gusta, pero es el orden. No me gusta, pero es el orden. Es que es así. Hay cosas que no nos gustan y a mí muchas cosas no me gustan. Pero ya no podemos hacer cosas aberrantes como el enojo que venga a nuestras vidas de tonterías y actuar y vernos como los del mundo. Pues si ya no somos mundanos. Ahora somos elegidos, ahora somos hijos de Dios. Sí, amén. 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 Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a cambiar actitudes, acciones. Pero bueno, gloria a Dios. Y aquí vamos a ver qué nos dice en Primera de Juan 5, 14, 15. Búsquele Primera de Juan 5, 14, 15. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Damos gloria. Nada más diga gloria. Gloria. Aleluya. Y a su pueblo, que somos nosotros, la victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 5, 14, 15 dice la palabra de Dios. En Reina Valera se los voy a leer aquí. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, da a entender que Él te la va a dar. Sí, amén. Ah, pero es que yo antes no tenía esperanzas, que yo pensé que no se daba. Sí, se puede. Hasta de lo... Oye, hermano, ¿cómo llegó José a Egipto? Llegó siendo un esclavo, pero él siendo obediente, él nunca fallándole a Dios, él no siendo sentidito. ¿Cómo lo enalteció Dios? ¿Cómo lo enriqueció Dios? ¿Cómo lo prosperó? ¿Cómo le dio una buena mujer que también amaba a Dios? Es hermoso tener una pareja que también ame a Dios, para que vayas caminando con él o con ella. Pero si tú por acá y ella por allá, ese no es un hogar. Ese mujer o ese hombre no aman a Dios.
porque amar a Dios es que vayamos brazo a brazo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no hacemos su voluntad? Sí, amén. Hay que cambiar, hermanos. Esto es para cambiar. Si tú hacías aquello, si tú hacías lo otro que era pecaminoso, si tú agradabas a tu carne, si tú agradabas al diablo, si tú agradabas al pecado, pues ya no lo hagas más, porque para eso estamos aprendiendo, hermanos. Amén. Amén. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como José fue prosperado y fue el segundo de todo ese imperio de Egipto, así tú puedes llegar a ser un principal. Así no veas nada. José no tenía nada. José no tenía ni para zapatos. José no tenía ni siquiera para una bermuda, ni siquiera para un calzón, yo creo. Pero Dios lo hizo poderoso. Amén. Dios lo levantó. Te debes de motivar con esas palabras, hermano. Sí, amén. No, creo que no están entendiendo. Así como ahorita te ves, Dios de ti puede hacer algo grande. Amén. Amén. Hay que creerle a la palabra de Dios, Sí, porque la palabra de Dios no es un libro, no es cualquier libro, sí es un libro, pero no es una novela, no es una revista cualquiera, es la viva voz de Dios, hermanos. Es la viva voz de Dios. Entonces, ten confianza de aquí para adelante cuando le clames a Dios por tus hijos, por tus hijas, por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa. Espera solamente en el tiempo de Dios. Amén. Vas a ver. Amén. Amén. Ahora dice el 15. Y si sabemos que Él, ¿quién Él? Cristo, nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí nos acaba de confirmar que todo lo que le pidamos, Dios nos lo va a dar. Amén. Y no vayas a pedir ahorita un Camaro, no vayas a pedir un Audi, no vayas a pedir un deportivo, porque ¿con qué ahorita lo puedes mantener? ¿Con qué lo puedes pagar la tenencia? ¿Con qué puedes mantener y sostener ese carro? No podemos ahorita, pero ahorita pídele un buen trabajo, pídele un buen hogar, Salud. pídele cosas que sí puedes hacer, y después de eso, que ya te haya dado Dios esas cosas, ahora sí ya estás preparado para poder pagar la tenencia y para poder mantener ese Audi. Amén. Amén. Y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 10:3. Amén. Amén. Aleluya. Volvamos a Oseas 6:6. Oseas 6:6. Y Dios nos puede levantar de lo más vil y despreciable. Dios nos puede levantar del lodazal. Dios nos puede levantar de la nada. Y nos puede llevar a grandes cosas, hermanos. Amén. 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 Cuando dicen amén es que sí lo están creyendo. Aleluya. Sí, amén. Y lo están declarando. Amén. Amén. Gloria Hay a que Dios. declarar la palabra de Dios. Amén. Oseas, capítulo 6, versículo 6, Reina Valera dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Cuál es nuestro tema? Tener conocimiento de Dios, esforzarnos por aprender y conocer a Dios. Por eso aquí nos dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y yo digo, ¿de qué te sirve que tú te sacrifiques? ¿De qué te sirve que tú hagas un ayuno de 40 días? Yo ya ando en ayuno, pero yo ayuno un día, hasta las 2 de la tarde. Por eso ando en ayunito. Y olía rico lo que estaba guisando mi esposa y toda la familia, pero te aguantas. Es resistir a la carne. Es que tu carne tienes que vencerla. Mi carne quiere vicio. Resiste en el espíritu y vence a la carne con el espíritu. Amén. Amén. Mi carne quiere adulterio, mi carne quiere fornicar. Aguanta la carne con el espíritu de Dios. Amén. Vence los deseos de la carne a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Y de qué sirve que yo me vaya de rodillas a la villa
desde por aquí de Misterios, o desde otro, de Toluca o de por allá, ahí voy sufriendo. ¿Para qué sacrificios? Y también se los digo a los que nos vean en la televisión, ¿para qué sacrificios si Jesús ya pagó todo? Sí, Él ya amén, llevó clavos, amén, amén. clavos aquí, clavos acá, una corona de espinas. Él ya pagó todo, Él se sacrificó en todo por ti. Ahora solamente pide perdón cuando has fallado, cuando has pecado, pídele perdón, levántate y sigue adelante. Amén. Sigue el camino. Amén. No te quedes tirado, no te puedes quedar en el suelo. Tienes que levantarte y salir adelante. Seguir Amén. luchando, que ya me caí, sí, pero yo seguiré para adelante. Porque Amén. tengo a quien me sostiene de mi mano derecha. Amén. Amén. Y también de la izquierda. Amén. Amén. Tenemos que aprender eso. Entonces, ¿para qué te vas de rodillas a la villa? Para que llegues a un lugar de idolatría, donde es una cueva de ladrones, donde hay ídolos con una peluca, que son de barro, de yeso, de bronce, de plata, de oro, hasta de plástico y hasta de madera. ¿Para qué? Esas porquerías no sirven de nada. Te lo digo a ti, sacerdote, que sabes la palabra de Dios, pero no lo llevas a cabo. ¿Por qué engañan a sus peregrinos a la iglesia católica? Amén. ¿Por qué lo hacen? Amén. En vez de tener a Dios, tienen un demonio ahí, porque se postran, le prenden veladoras, le llevan hasta flores a un muerto. Las flores son para un vivo, por eso al Dios vivo se las ponemos, Amén. pero no a los muertos. Amén. Los muertos ya no las pueden oler, y menos una mugrosa imagen ahí de yeso, de barro, que la hizo hasta un formador de ídolos, pecador. Tienes que arrepentirte, hermano. Sí, amén. Amén. Eso no sirve, eso no le agrada a Dios para nada. Por eso dice, obediencia quiero, misericordia quiero, y no sacrificios. ¿Para qué sacrificios? ¿Para qué quieres sacrificarte en cosas que no te van a edificar? ¿Para qué quieres sacrificarte en cosas que no te van a ayudar? Por ahí ofrezcanle una silla al hermano. Bienvenido, varón. Hazte a un lado, Jafet. Y bueno, entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que es lo que pide Dios de nosotros, que tengamos el conocimiento de Dios, que tengamos ese gusto de hacer su voluntad, ese gusto de venir a alabar a Dios a las alabanzas, y que lo hagamos ¿con qué? Con amor, con gozo, que se te vea una sonrisota de lado a lado. Así como cuando encuentras a tu primer amor y ya vienes, ya ves que viene y le echas una sonrisota y hasta corres como el Titanic y se dan un abrazo. Así abrázate del Señor. Amén. Así tómate de la Amén, mano gloria de a Dios. Dios. Así debes de conducirte en tu vida en obediencia, hermano. Entonces dice Oseas 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bueno, pues llevo mi mejor ofrenda, se la doy a Dios. ¿Para qué quiere Dios tu ofrenda si ni siquiera obedeces en nada a Dios? Dios lo que quiere, que tú le obedezcas a Dios, porque Amén, es el amén, Dios amén. vivo, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Oseas 7:16, nueva traducción viviente, por favor. Aleluya. Oseas, capítulo 7, 16. versículo 16. Espero que también en mi canal de YouTube también ya tengan su Biblia, pónganse a leerla, para que no vean que yo estoy hablando por mí mismo, para que no me digan mentiroso, para que no me digan hipócrita. Vean lo que aquí en la Biblia está escrito. Y como le dijo Jesús al diablo, el diablo le dice, ahí hay pan, haz que esas piedras se conviertan en pan, mejor dicho. Y Jesús le dice, no solamente, escrito está, le dice, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Amén. Amén. Entonces, por eso yo quiero que pongan atención, que saquen su Biblia y que lean la Biblia para que vean que escrito está. Amén. Amén. Ahí si le quieren reclamar algo, reclámenle a Dios.
No a mí Amén. porque yo no hice la Biblia, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Así es que dice el 7:16, miran en todas partes menos al Altísimo. Son tan inútiles como un arco torcido. Sus líderes morirán a manos de sus enemigos a causa de su insolencia. O sea, a causa de su insolencia hacia mí. Entonces el pueblo de Egipto se reirá ¿de qué? De ellos. Amén. Amén. Se reirá de ellos. Aquí, ¿qué quiere decir? Miran a todas partes. O sea, miren, lo que quiere decir aquí es que la humanidad, la que no conoce a Dios, para todos lados voltea, para todos lados mira. Y si tiene una necesidad y si tiene un problema, lo primero que hace es mirar a su amigo, es mirar a su familiar, es mirar a su prójimo. Y se amparan en ellos y buscan al gobierno, buscan para que el gobierno les dé monedas. Buscan esto, buscan lo otro, pero nunca buscan a Dios. Amén. O sea, buscan a todos, pero al que deben de buscar, que es el que les va a ayudar, nunca lo buscan. Yo sí lo busco. Y Dios quiere que busquemos a Jesús. Dios quiere que lo busquemos a Él solamente. No nada más Amén. buscar a la gente, buscar al líder, al poderoso, al gobierno para que te ayude. No. Primero, tengo una enfermedad. Al Yo Señor. primero no voy a ir al médico. No. Yo primero acudo a Dios. Yo Amén. primero clamo a Dios. Yo tengo una necesidad, primero acudo a Dios. Amén. Primero le clamo a Dios y después ya veré qué otra cosa puedo buscar. Porque también Dios nos da opciones. Sí, amén. También a través de alguien nos puede llenar de bendiciones. Sí, Amén. amén. Pero Dios lo que quiere que antes de mirar a todas partes, primero ve al Señor. Por eso dice, miran en todas partes, pero menos al Altísimo. Amén. O sea, eso no puede ser de un cristiano, hermano. No. Amén. Sí, Hay amén. que mirar a Dios. Sí, amén. Él es el que te puede arreglar tu causa. Amén. Amén. Pero ¿por qué no clamamos? Porque hay siervos inútiles, hay atalayas, hay pastores, hay sacerdotes inútiles, son perros, porque un perro es aquel hermano que desecha la palabra de Dios, es aquel que no obedece, es aquel que es cobarde. ¿Y por qué es cobarde? Para que no se le vaya la gente. Para que no se le vaya a ir el hermano, para que no se le vaya a ir la hermana. Y engañan, miren, muchas cosas yo tuve varios pastores y en esos varios no aprendí mucho de ellos, solamente a través de lectura, leer y pedirle a Dios y clamarle, es lo poquito que me ha enseñado, a no ser cobarde, a hablar la verdad. ¿Por qué no les enseñan que deben de dejar de idolatrar imágenes? ¿Por qué no les enseñan que deben acudir a Dios? No sabe la mayoría de gente por causa de pastores hipócritas que lo único que quieren es su dinero, que lo único que quieren es su diezmo y no piensan en sus almas, no aman a las ovejas. Por eso tienen que hablar la verdad y para eso nos ha puesto Dios por atalayas, para hablar la verdad, hermanos. Sí, amén. ¿Y saben cuántos líderes van a estar en el infierno por no hablar la verdad? Son muchos, hermanos. Son muchos. Porque se van por el encanto del dinero, porque no trabajan, porque son flojos y quieren vivir del rebaño. Eso no puede ser. Entonces tenemos que llevar, hermanos, nuestro trabajo en orden para poder salir adelante de nuestras necesidades. Amén. Amén. Entonces hay que decir la verdad, hay que hablar igual ustedes como ovejas, hablen la verdad, no tengan miedo, Dios te va a cubrir, Dios te va a proteger. Amén. Amén. Porque ¿qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Entonces no podemos ser cobardes. Así que esto significa la palabra insolencia por su impertinencia, por su descaro, por su audacia, por su irreverencia, por su desvergüenza, por su osadía y por su desfachatez. Por eso mejor miran a otro lado. Por eso no se quieren acercar a Dios, porque saben que en Dios pues hay que cambiar, hay que dejar las amantes, hay que dejar los amantes, hay que dejar de robar, hay que dejar lo malo. Amén.
Amén. Y a veces no queremos hacerlo, a veces no queremos hacer esa parte. ¿Y cómo vamos a tener acceso a Dios? ¿Cómo vamos a esperar a irnos con Dios, a que Dios nos bendiga si no obedecemos nada de Dios? Obviamente, hermanitos, no podemos cambiar de hoy a mañana, pero si tú desde hoy puedes empezar a cambiar, un 1% que empiece a cambiar hoy, al año ya va a ser un 360%, ¿no? Amén. O un 365, que tiene, ¿cuántos días tiene el año? 365. 65, ¿no? Sí. Amén. Imagínate, tú cambiado al año con un 365%, ya vas a ser muy bueno, alabando a Dios, agradando a Dios. Amén, amén. A ver, levanten la mano, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Amén, amén. Hermana, también, pero está ocupadita, ¿va? Está ocupada cuidando al bebé. Gloria a Dios. Todos queremos agradar a Dios y eso debe de ser. Y si quieres ser bendecido grandemente, alaba y agrada a Dios. Amén. Pero ten conocimiento de Dios. Yo le doy gracias a Dios que ya voy para 10 veces. Ya voy a terminar el Antiguo Testamento y empezar el Nuevo Testamento. Ya sería la 10ª vez de conocer que he leído la palabra de Dios completa. Amén. Desde Apocalipsis hasta mapas. Amén. Amén. Entonces tenemos que nosotros aprender a conocer de Dios. No lo digo como vamos enorgulleciéndome. Lo digo con humildad para que se animen a leer la palabra y para tener valentía delante de Dios. Amén. Amén. Bien, vamos a Oseas 7:2, por favor. ¿Quién vive? Cristo. Amén, amén. Oseas capítulo 7, versículo 2. Nueva traducción viviente, se los voy a leer. Y dice la palabra de Dios: la gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. Hermano, hermanita, mira nada más. Tú no pienses que te burlas de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios te está mirando en todo aquello mañoso o mañosa que estás haciendo, en todas esas cosas turbias, en todas aquellas irregularidades. Tal vez no te vieron, tal vez nadie te vio, tal vez andas de adúltero y tu esposa no te ve, pero sabes una cosa, hay alguien que te está mirando. Hay alguien que no deja de verte. Y aquí lo dice, la gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Esta es palabra de Dios. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que de Dios no te burlas? No. ¿Te das cuenta que cuando andas en malos pasos Dios te está observando? Sí. ¿Te das cuenta que todo lo malo, si tú criticas, Dios te está mirando? Sí, Si amén. tú haces cosas ruines, Dios te está mirando. Si tú estás chismeando, Dios te está mirando. Si tú estás con lo que quieras, a donde quiera que vayas, Dios te está observando, hermano. Amén. Sí, amén. Amén. ¿Eso lo sabías? Hay que aprenderlo. Dios nos ve, a Él no lo podemos engañar. Ay, pues ahorita no me ve mi marido, voy a adulterar. Dios te está mirando. Y de Dios es de quien debemos cuidarnos. Cuidarnos. Amén. Sí, Ah, amén. voy a tener 2, 3 novios. Pues Dios te está mirando, aunque no te vea el otro. Sí, Dios te ve. Y de Dios es de quien debemos cuidarnos, hermanos. Ay, es que mi esposo anda, ahorita mi esposo está en la casa y yo voy a aprovechar por acá, echarme una canita al aire. Cuidado, sin vergüenza, porque Dios te está observando y a Dios Sí, le vas amén. a rendir cuentas. Amén. Y si mueres fornicando y si mueres adulterando, en ese preciso instante que tú mueres, te vas al infierno. Ay, no, pastor. Y cuando Amén. despiertes, Ay, no. vas a despertar Ay, no, pastor. entre fuego. Ay, no, pastor. Claro que no, porque vamos a obedecer a Dios. Pero si no obedecemos a Dios, ¿qué pasa? Ay, no. Ay, no, pastor. No. Tenemos que obedecer a Dios, hermanos. Tenemos que ser derechos.
Tenemos que irnos por una línea recta para poder anhelar ser salvos, Hermana, para perdón, poder me ser interrumpo. bendecidos. ¿Está el Rápido. hermano Agustín? ¿Mandé? ¿Está el hermano Agustín? Para eso me desactivó. Presente. Presente. No, es que... Bueno, vamos al tema. Ahorita al último me pueden hacer preguntas, por favor. Sí, hermano. Amén. Entonces, nueva traducción viviente dice, la gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Toma en cuenta cada canallada que hagas. Toma en cuenta cada cosa mala que hagas. Toma en cuenta que Dios te está Te está observando. viendo. Que Dios te está mirando. Amén. 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 Así es que las personas no deben de pensar que Dios no se da cuenta de sus pecados. No, No, sí ni se da. tampoco digas, luego me arrepiento y ya, cuidado Sí, también. con cucar a Dios. Sí. Cuidado, porque luego no vas a aguantar el pellizcote, ¿eh? No vas a aguantar el pellizcote. Oseas 7:8, búsquenlo, por favor. Oseas 7:8 dice, el pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. Vean nada más, se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. Es decir, esa persona se ha arruinado a sí misma al depender demasiado de otras personas y depende muy poco de Dios. Así hay hermanos ahora, hermanos que han arruinado su vida al depender del gobierno, al depender del vecino, al depender del familiar, del amigo, del dinero, de su trabajo, de otros del tarot, que andan más perdidos que el diablo, otros adivinos, del santero, de la lotería, del horóscopo, de los ídolos, o de María, o de los santos. Bueno, hasta dependen del brujo y de la bruja, del santero y la santera, que la santa muerte. ¿Qué santa tiene la muerte? Si la muerte ya fue dominada por Dios. Amén. Y van con el brujo, y el brujo le saca su dinerito, y todos ahí van y le cuentan su historia, le cuentan lo que están pasando, le cuentan su enfermedad, le cuentan todo, y obviamente de ahí se agarra el brujo, porque ya se da cuenta, ya ve qué es lo que le estás haciendo. O sea, ya sabe por dónde andas, ya sabe lo que estás pasando. Entonces dice, no, mi hermana, usted tiene esto, o quién sabe cómo hablan los brujos. Gracias a Dios, yo nunca he visitado un brujo, gracias a Dios. Pero hermanos, los brujos no te pueden salvar, hermano. Las brujas no te pueden dar vida, al contrario, si ya vas con un espíritu maligno, si ya vas enchamucado, o ya vas enchamucada, llegas con el brujo, ahora sales con 20 espíritus malos más. No vayas con brujos, ve a Cristo, Amén. ve a la presencia Amén. del Dios, del que todo lo puede, del que te tiene amor, del que no te va a lucrar, del que no te va a quitar tu dinero, No te del pide que no va a nada. destruir a tu familia, del que no te va a destruir a ti, del que no va a destruir tu trabajo. Acude a la presencia del Dios Altísimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Confían tanto que se han olvidado de Dios y ahora están en las manos de sus protectores. Están vendidos a ellos, haciendo lo que les manden por todo. ¿Y todo por qué? Por ser tibios, hermanos. Por alejarse de Dios, por abandonar a Dios, por darle la espalda a Dios o por no buscar a Dios. Amén. Amén. No quieren depender de Dios ni entregarse totalmente a Él. ¿Y por qué no quiere una persona entregarse a Cristo? ¿Por qué no quiere caminar bien con Dios? Porque quiere seguir viviendo a su manera. Porque quiere seguir adulterando y fornicando. Porque quiere seguir chupando, emborrachándose, drogándose, haciendo su voluntad. En el mundo. Pero, exacto, el mundo. Entonces, hermanos, tenemos que acercarnos, acudir a Dios. Dios no te pide nada, solamente que lo ames. Y Él no te reprocha nada. Tal vez tú fuiste con brujos, tal vez tú fuiste esto, tal vez tú fuiste lo otro, pero Dios te ama y tú nada más vienes a Él y tú le dices, Padre, perdóname porque he pecado.
y Él te perdona. Él le dice al Amén. Padre, Padre, Él está arrepentido y yo ya pagué por Él. Amén. Perdónalo. Amén. Y Dios te perdona, hermano. Amén. Amén. Pero todavía hay gente que está en el mundo, son arrogantes, soberbios, altivos, orgullosos. Hay gente orgullosa, hermanos, tan orgullosa que sienten que ni la tierra los merece Ajá, sí. a los ingratos. Que todo lo que pisan no se lo merece. Eso no debe de ser. Eso Tenemos es que de- tener amor por los demás, Sí. tenemos que ser humildes, tenemos que amarnos unos a otros. Pero ¿qué es amarnos, hermanos? ¿Solamente cuando nos conviene? No. Dice la palabra de Dios, ¿qué de bien haces cuando saludas a los que te saludan? Saluda a los que no te saludan. Es decir, no le hagas mal a los que te hacen un mal, Sí, o a los amén. que piensas que te están haciendo un mal. Al contrario, hazles un bien y los avergonzarás. Sí, Pero amén. actuamos como mundanos, luego atacarlos y echarles porras, cuando eso no es de Dios. Hasta da vergüenza que lleguemos a eso. Sí, Nosotros amén. tenemos que tener paz. Y bueno, si Él actuó, que se encargue Dios de Él. ¿Qué crees? Dios a cada quien le va a pagar como se merece. Sí. Entonces, ¿para qué vamos nosotros a pelear? Amén. 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 Así es que Oseas 7:10, nueva traducción viviente, dice la palabra de Dios así: su arrogancia testifica en su contra. Sin embargo, no se vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. Imagínate, por arrogantes, soberbios, altivos, y al contrario lo han abandonado. Se han olvidado de Dios, los que ya conocían de Dios, y les ha pasado lo de la puerca que se vuelve, después de ser lavada, vuelve a revolcarse. Amén. Sí. Amén. Y dependen de todo. Dependen y creen en sus fuerzas, creen en su conocimiento, creen en su sabiduría y no dependen de Dios. Sí, amén. Debemos aprender a depender de Dios en todo. Amén. Amén. Sí, amén. En todo, hermanos. Sí. Vamos rápidamente, vamos a ver qué nos dice el Señor en Oseas 7:13. Dice la palabra de Dios en Oseas 7:13. ¿Qué aflicción les espera a los que me han abandonado? Déjenlos morir porque se han rebelado contra mí. Yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí, hermano. Él pensaba perdonarles sus pecados, él pensaba llevarlos a su regazo, pero al contrario, está hablando mal de Dios. De Dios. Así que el Señor expresa su lamento por la rebelión de su pueblo, ya que vendrá destrucción a la persona y a su pueblo al que no obedece. Sobre ellos va a venir destrucción, porque ya conocían de Dios, ya sabían de Dios y lo dejaron, le dieron las espaldas. Aunque Él está dispuesto a salvarlos en todo momento, pero ellos solo le dicen mentiras, ellos lo desprecian, no quieren saber nada de Dios, no les importa porque no quieren hacer su voluntad. ¿Y quiénes ellos me refiero? ¿A quiénes ellos se refiere Dios? A los que ya lo conocían y le dan la espalda. No a los nuevos, no a los invitados nuevos de esta mañana, porque ellos están comenzando. Pero si una persona ya madurota, ya con conocimiento de Dios, y le da la espalda a Dios, es un cobarde. Sí. Le está dando la espalda al que lo puede levantar, al que le puede dar vida eterna. Amén. Vayamos a Mateo 15:8-9, Reina Valera. Y dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuánta gente usted conoce así? Habla de Dios. No se me distraigan allá atrás, carajo. Pongan atención, Brian. La palabra de Dios es contumaz. Este pueblo de labios, y cuánta gente le dice: si yo amo a Dios, si yo cada mañana me encomiendo a Dios, si yo cada mañana yo le pido por mis hijos. Sí, le pide y hace eso, pero no obedece a Dios, porque no camina como Dios, porque no hace la voluntad de Dios. Es decir, no obedece a Dios en nada. ¿Acaso ese es un cristiano? No.
siempre digo, no es cristiano el que de boca dice que es cristiano el que obedece a Dios. Amén. Que haga la Es voluntad cristiano de el que Él. hace la voluntad de Dios. Amén. Es cristiano el que dejó las cosas viejas y ahora empieza a caminar en una nueva vida, en una nueva senda. Amén. Ese es un verdadero cristiano, hermanos. Amén. No un sinvergüenza que dice yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero afuera no hago nada de lo que Dios dice. ¿Acaso sigo robando? ¿Sigo matando? ¿Sigo adulterando? ¿Sigo fornicando? ¿Sigo haciendo cosas viles? ¿Ese es cristiano? No. No. Yo sí rápido identifico un cristiano. Si yo veo un cristiano allá afuera que sus amigos están diciendo groserías y tú también, el cristiano también las está diciendo, yo luego me doy cuenta que no es un cristiano. Sí, amén. Yo veo una mujer allá afuera que dice ser cristiana y hace maldades y iniquidades. Yo luego digo, esa vieja no es cristiana. Esa vieja es del mundo. Sí, amén. Entonces tenemos que darnos cuenta, mis amados, hay que obedecer a Dios, hay que hacer la voluntad. A veces yo me molesto hasta con mi esposa, con mis hijos, porque le digo, es que hay que llevar la palabra de Dios como se Amén, debe. amén. Es que hay que ser Amén. sinceros y se molestan a veces también conmigo, pero gracias a Dios que Dios los pule, los bendice y no guardan ese coraje y hablan conmigo, hablamos y todo en santa paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces no hay que honrar a Dios nada más de labios. Sí, Hay que amén. sentirlo en el corazón. Hay que sentir su palabra. Hay que vivir su palabra. Hay que ser Amén, sinceros amén. con Dios. No hipócritas. Sí, amo a Dios. Pues si el diablo conoce bien a Dios, mejor que tú y que yo. Sí, amén. Pero el diablo obedece a Dios. No. No. ¿Verdad que no? No obedece a Dios. El diablo solamente obedece a sus demonios. O más bien Sí, él manda a sí. sus demonios. Pero nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que amar y obedecer a Dios. Si aquí entramos chuecos, si aquí llegamos chuecos, hermano, yo quiero que usted se vaya enderezado, que usted se vaya derecho, que usted se vaya bendecido. Amén. Y sabe una cosa, cuando usted obedece al Señor, usted va a ser grandemente bendecido. Y lo que para usted parecía imposible, para Dios, Amén, todo es amén. posible, Así hermano. sea. Amén. Todo es posible. ¿O hay Amén. algo que no pueda Dios? No. Él todo lo puede. Sí, amén. Entonces vamos a caminar en obediencia. ¿Por qué puse hoy las 4 alabanzas referentes a David? ¿Por qué? Porque David fue un hombre íntegro. Sí se equivocó, sí falló. Tú también te vas a equivocar, tú también vas a llegar a fallar, pero que no lo hagas como de continuo, como que, ay, pues, ahora no, si te equivocas, si llegas a fallar, es porque de veras, en ese momento fallaste. Párate, levántate, pídele perdón a Dios y sigue el camino, Sí, sigue amén. la ruta. Amén. Pero ya el que diario lo mismo, y diario lo mismo, y no cambia, y sigue vieja chismosa, y sigue esto, y sigue lo otro. ¿Cuándo? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde se ve ese cambio? Tenemos que aprender a cambiar, tenemos que vivir a la manera de Dios. A la manera de Dios se vive, no a la manera loca de nosotros. No a la manera de que le gusta la carne. Amén. Amén. Así es que las personas le honran con sus palabras, pero su corazón está lejos de Dios. Es decir, que su veneración hacia Él es solo una tradición aprendida de hombres, de lo que les enseñan por allá afuera, que miércoles de ceniza, que adora esta imagen, que rézale. Son tradiciones de humanos, Sí. son tradiciones de hombres. Sal de esa iglesia y acude a donde te digan la verdad. Vamos a Juan 1, 4, 7, 8, vamos algo rápido para que no se nos haga muy tarde. Primera de Juan 4, 7, 8. También damos tiempo a nuestros amigos de YouTube. Para los que quieran suscribirse, Pastor Mario Reséndiz. Y ahí me regalan un like para que se propague más y más el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces tenemos que caminar en esa obediencia, hermanos. Tenemos que aprender a amar a Dios. La verdad, practicar la palabra de Dios es buena. Y perdón lo que voy a decir, pero ayer
ayer o antier fuiste al centro de salud. Antier mi esposa fue al centro de salud y se encontró con una hermana, con nuestra hermana que nos visita. Y cómo Dios iluminó a la hermana, porque la hermana le dejó confiando a sus 2 hijos y ella se metió a consulta. No sé si lo sabe el esposo, pero si no, pues ya se enteró. Pero hermanos, solamente, o sea, primera, yo bendigo a Dios porque mi esposa esperó. Mi esposa ya había salido, pero se esperó apoyar a la hermana. Eso debemos hacer. Humildad. Eso es humildad, eso es amor a los demás y practicarlo, llevarlo a la verdad. Sí. Porque, sí soy cristiano, pero la hermana me pide el favor que le cuide a sus niños, pero no quiero porque ya tengo prisa. Ya tengo Ella no le importó que yo le llamara la atención. A ella no le importó que yo le oye mi comidita, qué onda, pero ella ayudó a la hermana. Fue humilde. Sin embargo, le digo a mi esposa, dile a la hermana que no se confíe de todas. Puede Sí, haber una sí. mañosa, Sí. ratera que se lleve a los niños. Cualquier otro día una necesidad, aquí estamos para servirles. Sí, Aquí amén. estamos Amén. para apoyarlos. Amén. Amén. Y si no, también las hermanas de atrás, ahí están Sí. también. Amén. Así es que Sí. somos muchos, no son solos, no están solos. Y gloria a Dios, pero es en la práctica donde se ve el amor de Dios, hermanos. Sí, amén. Practicando la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos al versículo 8 de primera de Juan 4, 7 y 8. Dice, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo me vas a decir que amas a Dios que no puedes ver si no amas a tu prójimo a quien sí ves? Amén. ¿Cómo? Y el amor de Dios se debe reflejar en nosotros a través de nuestras acciones para así tener vida eterna. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Yo ahorita le doy gracias a Dios por la vida de Brian, porque yo creo que como que siento que es un ministerio que Dios le va a dar unos buenos años, porque él se está encargando de hacer el aseo, de limpiar las sillas, de acomodar, porque ustedes ven ahorita aquí limpio, bonito, pero cuando antes de empezar hay mochilas por acá, hay ropa por allá, hay cositas por aquí y por allá. Ya él se encarga de hacer todo eso, entonces yo nada más le digo a él viene de una lucha y está llevando y va caminando muy bien. Dios lo siga bendiciendo. Amén. Pero esto que hace, esto Dios no se queda con nada, lo va a bendecir. Sí, amén. Amén. Porque Dios no se queda con Con nada, nada. hermanos. Aleluya. Vamos a Juan 17:3, nueva traducción viviente, dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, a Dios Padre. Aquí no habla de Cristo, a Dios Padre, aunque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sean uno mismo, aquí se está refiriendo al Padre. Por eso dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Pero les voy a explicar un poquito rápidamente. ¿Por qué necesitamos la vida eterna, hermanos? Porque de lo contrario vas a ir al infierno, al lago de fuego ardiente, si no te arrepientes, si no cambias, si no caminas en obediencia con Dios. Entonces, el que nos da la vida eterna y nos quita de ir al infierno y nos lleva al paraíso, al tercer cielo, es el Padre. ¿A través de quién? A través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, es uno mismo. Entonces por eso dice, y la manera de tener vida eterna es conocer a Dios. ¿Ya ven? O sea, ustedes pueden saber cómo voy a tener vida, cómo puedo tener vida eterna. Conozcan a Dios. Sí, amén. Conociendo a Dios, por eso mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento. Pero si usted tiene a Dios, va a tener vida eterna. Amén. Y si le obedece. Amén. 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 Aleluya. Entonces, conocerte a ti, a Dios. El único Dios verdadero, porque no hay otro Dios. Aquí no lo repite, no hay otro Dios. No es el santo, no es la virgen, no es la muerte, no es el nada, hermanos. El único y verdadero Dios
es aquel que se sacrificó en la cruz por Amén. ti y por mí. Amén. Él es el único Dios verdadero. Amén. Amén. Por eso dice, es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿A qué lo envió Dios a la tierra? A que te dejara la enseñanza de su palabra, para que a través de su palabra tú aprendas cómo ser salvo, para que tú conozcas que si tú le conoces a Dios, que si tú le amas a Dios, Él te va a dar la vida eterna, y que no el día de mañana despiertes en el lago de fuego ardiente, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. La manera, no se me duerma, no tenga sueño, ya mero terminamos. Amén. Amén. Así es que dice, la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, se refiere a Dios Padre, el único Dios verdadero, y a quien Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Amén. Amén. Vamos a ir ya al último, hermanos. Quiero que se ponga bien, pero bien abusado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 6. Así es que necesitamos a Jesucristo para poder ser salvos. Hermanos, yo lo digo de una manera muy simple, yo lo digo de una manera muy sencilla, para que usted entienda, para que usted comprenda. No soy un gran filósofo, no soy como esos profetas que prometen prosperidad y que prometen que este año te va a ir re bien y que te prometen y te bajan las estrellas. Hipócritas, que Dios los reprenda, porque solamente van a endulzar el oído de la gente y nada de lo que dicen pasa, hermanos, porque nunca han sido enviados por Dios. Solamente cuando un profeta es enviado por Dios y cuando realmente Dios le dijo la verdad y la palabra que le quiere que le diga al pueblo, ese sí es un verdadero profeta de Dios. Y para que sea un profeta verdadero de Dios, tiene que cumplirse el día señalado lo que el profeta le dice al pueblo, hermano. Amén. No es nomás endulzarles y que esta iglesia va a caminar y que esta iglesia, ¿la iglesia qué? La iglesia no salva, la iglesia son paredes. Aquí lo único verdadero es Cristo, nuestro Salvador. Aleluya. Cristo vive. Amén. Y solamente a Él debemos creerle, porque solamente Él tiene poder. Aquí no es, te alabamos Dios, te alabamos Señor. Solamente Él tiene poder para sacarnos adelante. Solamente Él tiene poder de prosperarnos. Solamente Él tiene el poder de llevarnos al cielo. Amén. Amén. Nada de que ya dijo el profeta, dijo la profeta. Los profetas ya están aquí en la Biblia, hermanos. Amén. Amén. Y dice 2, 3, 6, dice, Primera de Juan 2, del 3 al 6, dice el 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿qué pide de nosotros Dios? Que guardemos sus mandamientos. Es decir, que no que los guardes en la bolsa, No. que los practiques. Y si tú practicas la palabra de Dios y si tú obedeces los mandamientos de Dios, entonces vas a ser bendecido y vas a ser salvo. Amén. Amén. Dice el 4, y esto entendámoslo, pero de verdad cambiemos, iglesia, cambiemos. Sí, hermano. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Ya ven? O sea, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? ¿Cómo puedo decir que quiero a Dios si no obedezco los mandamientos de Dios? Sí, amén. No me ocupo de buscar y aprender de Dios. Por eso hay que aprender de Dios, hay que leer la palabra de Dios. No dejen de congregarse, no dejen de venir a oír la palabra. Aquí se va a practicar, a decir la verdad de la palabra. Sí, amén. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es mentiroso. No te confíes de esa persona. ¿Cómo me voy a confiar de mi esposa si no tiene el amor de Dios? Si no ama a Dios.
si no honra a Dios? ¿Cómo voy a confiar en ella? ¿O cómo tú vas a confiar en tu amigo o en tu amiga si no ama a Dios? Si no tiene temor de Dios, ¿cómo vas a confiar en él? ¿Cómo vas a confiar en ella? Pero si esa persona, ese amigo, ese novio, esa novia, tienen el amor de Cristo y tienen temor de Dios, confíate de él. Sí, amén. Porque él ama a Dios, es temeroso de Dios y él te va a cuidar. Amén. Él te va a bendecir, él te va a ayudar, él va a ser sincero contigo. Obviamente, a veces pues no se puede hacer todo, pero cuando se pueda hay que hacerlo. Amén. Sí, amén. Dice el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que practica la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo, hermanos? A ver, alguien levanta la mano, dígame. A ver, hermanita, ¿cómo anduvo Cristo? ¿Sabes algo de Cristo? Amiga de Esmeralda. ¿Alguna cosa que te acuerdes cómo anduvo Cristo? ¿Qué hacía Cristo aquí en la tierra? ¿Y hubo alguien más? ¿Qué hacía Cristo? Adelante. Una nada más, una sola palabra. Predicando. Predicando. ¿Mandé? ¿Andaba quién? Sanaba a los enfermos. Sanaba, no se olviden de eso, es muy importante. Sanaba a los enfermos. Sanaba a los enfermos, predicaba la verdad, obedecía a su padre. ¿Qué más allá atrás? ¿Qué más hacía Dios? Hermano, ¿qué más hacía Dios? Transmitía la palabra. Transmitía la palabra, predicaba la palabra, era humilde, amaba a todos. Él no se avergonzaba. Ay, es que esta persona está re finita, mira su ropaje, está re bonita. Ay, pero el otro está media feíta, esa no la saludo, esa no le doy abrazo. Eso es de Dios. No, eso no sirve. Nosotros tenemos que amar a todos como nos enseña Dios a través de su palabra. Todos somos seres humanos, todos somos iguales. Aquí no hay que tú seas más o tú seas menos. Aquí tienes que amar a todos, tanto el rico como al pobre, como el pobre como al rico. Todos tenemos que vernos y amarnos por igual. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dice, tenemos que conocer al Padre. Tenemos que conocerlos. Eso es lo que Dios quiere, que conozcamos tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Amén. Ya que los tres son uno mismo, les he dicho. Sí. ¿Cómo es que son tres? ¿A poco son tres dioses? A lo mejor ustedes no saben, ¿verdad? Pero yo siempre pongo de ejemplo el huevo. El huevo es cascarón, es clara y es yema. Pero ¿son tres huevos? No. Es uno, ¿verdad? Sí. Entonces, no son tres huevos, es un solo huevo. Ese es un ejemplo comparado, digamos, Dios me perdone, pero así es Dios. Unidos en uno está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Por eso, yo a veces hasta para orar, hermanos, tengo cuidado. Porque Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Quiere decir que Él está en todos lados. Él es poderoso, Él tiene todo el poder, Él todo lo puede. Y Él es el único que puede ver tus pensamientos. Él es el único que puede saber cómo estás pensando, cómo estás orando. Y entonces, cuando a veces lloro por algunas necesidades, hermanos, yo no hablo, se lo digo en pensamiento, porque el diablo oye, pero el diablo no es omnipotente. El diablo no puede saber lo que tú estás pensando. El diablo no puede saber lo que estás orando. Pero que tienes un proyecto, mejor díselo en silencio a Dios. Él sí te oye. Aunque no lo grites, aunque no lo hables, tú vas en el camión, vas orando y Dios va oyendo, pero el diablo no. Para que no caigas a veces en trampas del diablo. Sí, amén. Para que no te escuche el condenado. Amén. Amén. Y nosotros tenemos poder en Cristo. Amén. Y el diablo no se mete con los hijos de Dios, salvo que Dios se lo permita.
Sí, amén. Entonces tenemos que aprender a creer, pero hay que conocer cómo piensa Dios, qué quiere Dios con nosotros, por qué ama a los que lo aman, por qué Dios aborrece el pecado y a los pecadores. Amén. Así es que hay que creer y depender de Dios para tener la seguridad y la confianza, hermanos, de tener la vida eterna. Y únicamente podemos conocer a Dios a través de la Biblia, donde se encuentran sus palabras y donde se encuentran, ¿qué? Sus enseñanzas. Amén. Amén. Hay que enseñar su palabra, hay que imitar, estudiando la palabra, porque ¿cómo le vas a predicar a alguien si no estudias? Imitando a Jesucristo, escuchando a los profetas en nuestro diario vivir, ¿verdad? Sí, amén. Enseñar su palabra a los que no han oído de Él, acercarnos a Dios a cada instante, no nada más cada 8 días, si no les voy a decir los hermanos cada 8. Tenemos que ser hermanos de segundo a segundo, de día a día. Y hermanos, no se necesita que estén aquí toda la semana, se necesita que cuando salgan allá afuera practiquen la palabra de Dios. Lleven el mensaje a quien puedan. Sí, hay hermano. mucha gente que tiene necesidad y si tú callas, ¿cómo vas a ver que alguien lo puede ayudar o la puede ayudar? Sí, amén. Amén. Así es que hay que seguir las pisadas de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra en calidad de humano. Tratar de llevarnos bien con todo el mundo, mayormente entre hermanos. Amén. Mayormente. Aún, tal vez tus hermanos del mundo, tus hermanos de papá y mamá, a lo mejor no quieren creer en Jesús y a lo mejor no se van a ir con Dios. Pero nosotros, si obedecemos a Dios, somos tus verdaderos hermanos porque si nos vamos a ir con Dios. Amén. Los de allá, si no se acercan a Dios, no van a poder irse con Dios. Pero Es si que- tú crees y obedeces la palabra de Dios, entonces sí podemos tener alternativas para irnos con Dios al reino de los cielos. Adelante, hermano. Yo les hablo, pero dicen, no, yo ya sé de Dios. Y sí, obviamente Sí. va a pasar eso, pero Sí. tú ya cumpliste. Tú Y ya les cumpliste. digo, pero no, ustedes no saben de Dios porque No no leen, no lo conocen. De oídos conocen de Dios, pero no Y si saben lo que conocieron. existe porque ya lo traemos desde que nacemos, por eso lo saben. Y dicen, sí, Dios es, pero no No es lo lo conocen, mismo. no lo conocen No. porque no practican la verdad. No quieren. Si lo conocieran, practicaran la palabra de Dios. Por eso tenemos que hacer cambios en nuestras Sí. vidas, hermanos. Pero pues yo los bendigo porque algún día a lo mejor el Señor, Obvio, por Él eso lo va a tenemos hacer. que seguir orando por todas Sí. esas almas para que Dios los alcance, hermanos. Sí. Tenemos que echarle ganas, tenemos que luchar y no volvernos atrás. No, que los problemas no te hagan que regreses. no. Que las dificultades, que las tribulaciones no hagan que le des la espalda a Dios. No. Sigue adelante. ¿No acaso José sufrió muchísimo? ¿No el rey David sufrió muchísimo? Pero Dios los levantó. Amén. Así te quiere levantar a ti. Sí. Solamente métete en obediencia. Ama a Dios, aprende de Dios. No te acobardes. Ay, es que ¿qué les digo a mis hermanos, a mi familia? Van a decir que soy el aleluyo. ¿Qué importa que te digan aleluyo? Aleluyo significa gloria a Dios. Entonces tú tienes que aprender a ser valiente. No, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus abuelas no te van a salvar del infierno, pero Dios sí te va a salvar. Así es que ¿a quién te conviene seguir? A Dios. A Jehová Dios. Amén. Y bien, hermanos, pues con esto terminamos. El punto es que tenemos que leer la Biblia para tener conocimiento de del Dios. Señor. Sí, Tenemos amén. que no dejar de congregarnos para aprender del Señor. Y bueno, con esto terminamos. Que Dios me los bendiga. Dios les bendiga grandemente a mis amigos y amigas de YouTube y a toda aquella persona que tenga pues la oportunidad de ver este video. Que Dios le bendiga grandemente. Cambie y va a ver la bendición de Dios. Amén.